capítulo 9 de Hebreo, empezó a explicarles de los diferentes holocaustos y los bueyes y las ovejas y cómo tenían que hacer esos cultos en los tiempos antiguos. Y le dijo, no tienen que hacer eso más nada, porque ya el Señor ha deshecho de eso cuando mandó a su hijo Yahushua. Y esa fue la razón que Pablo fue a esta gente y también fue a los gentiles, que son los israelitas que estaban esparcidos en esas tierras. Por eso fue que él vino. Y ese es el entendimiento que no le están enseñando en estas iglesias hoy en día, porque no saben la verdad. Y el Señor le ha oscurecido su mente para que no puedan entender la verdad. Lo único que el Señor va a levantar en este tiempo son a los electos. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, porque el Señor tiene que traer para atrás a la casa de Israel, que es el reino de Judá y el reino de Israel, que estaban esparcidos en dos. Por eso que lo está trayendo para atrás en uno. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Eso es lo que sucedió. Dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ahora el Señor va a coger el reino de Judá y el reino de Israel y hacerlo una casa otra vez. Porque cuando usted lee el libro de Ezequiel capítulo 37, le dice que el Señor rompió la nación y lo hizo en dos, pero los van a traer para atrás. Y esto es el principio de traerlos para atrás. Desde los 1969 hasta ahora, la palabra ha sido predicada allá afuera a los israelitas que tornaran para atrás al Señor. Este es el tiempo cuando el Señor está trayendo para atrás a la nación de Israel. Dice, porque por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de qué días? Después de estos días que estamos aquí hoy en día. Después de esos días, dice el Señor, daré mis leyes en la alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y serán a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Tú ves, porque otro embuste que enseñan en las iglesias estas falsas es que el Señor destruyó la ley. El Señor no destruyó la ley, el Señor no deshizo de la ley. Lo único que fue deshecho fueron la ley del holocausto, la ley de sacrificio, porque el Señor estaba ya cansado con eso. Por eso fue que Él mandó a su Hijo, Yahushua, que el mundo ignorantemente llama Jesús, para derramar su sangre, para traer para atrás a la nación de Israel, porque tuvo que sellar ese pacto. El pacto no pudo ser sellado, sino que cuando el Señor a su Hijo derramó su sangre, ahí fue cuando el pacto fue sellado, el segundo pacto. Y estamos en ese segundo pacto ahora. Y la nación de Israel está viniendo para atrás al Señor. Y el Señor ya mismo viene y va a destruir a América y va a salvar a los electos de la nación de Israel para empezar su reino, que es el reino de su Hijo Yahushua, y nosotros somos herederos con Él también. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Y esto está hablando de la nación de Israel. Las otras naciones no tienen parte en la salvación. La única parte que las otras naciones tienen en cualquier cosa es que van a ser esclavos de nosotros en el reino que viene. Porque eso fue la razón que ellos fueron creados. Porque será propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. Cuando dio el nuevo pacto, no está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando del pacto que el Señor hizo con la nación de Israel en aquel tiempo, que era la ley de sacrificio, la ley del holocausto. Cuando dice... diciendo nuevo pacto dio por viejo al primero, el primero que dio viejo es el pacto del sacrificio. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y eso está hablando del holocausto, del sacrificio. Pero cuando usted lee Hebreos capítulo 9 versículo 1, dice, tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano.
porque el tabernáculo fue hecho el primero, en el que estaban las lámparas y la mesa y los panes y las proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿Ve qué era la tabla del pacto? La ley. ¿Y qué estaba escrito en la ley? Los cultos, las cosas que teníamos que hacer cuando rompíamos la ley, el sacrificio, el holocausto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí que usted está entendiendo que este segundo pacto tuvo que ser ofrecido por sangre, tuvo que ser sellado por sangre. Y la sangre que fue sellada o derramada fue la sangre de Yahushua, que el mundo ignorantemente llama a Jesús, que es el Hijo del Señor, del que el mundo llama a Dios, que su nombre es Yahweh. Le está diciendo en el capítulo 9 que el Hijo del Señor tuvo que venir a derramar a su sangre para sellar el segundo pacto que el Señor hizo con la nación de Israel solamente, no con las otras naciones, porque las otras naciones no tienen nada que ver con esto. Ahora, cuando tú lees en este capítulo, le dice que el testador, aunque cuando esté, y le dice de todos los holocaustos y los sacrificios, le dice que el testador, cuando está vivo, aquí está, versículo 16, porque donde hay testamento, que es pacto, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. Por eso fue que el Señor Yahushua tuvo que morir y venir a la tierra, porque si no moría y viniera a la tierra y derramara su sangre, él estuviera en el reino él solo. Y nosotros no podíamos hacer o gobernar con él en la tierra. Por eso fue que él vino a derramar su sangre. Dice, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso fue que el Señor tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser colgado en el madero, porque el Señor quiso eso para que él sellara el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, que no está hablando del Nuevo Testamento de la palabra, está hablando del Nuevo Pacto que el Señor hizo con la nación de Israel. Y eso es donde la gente en la iglesia no entienden y tienen ese falso entendimiento, y lo que hacen es que enseñan lo que ellos fueron enseñados por falsos profetas. El versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La única razón que el Hijo del Señor vino a la tierra fue para ser sacrificado y sellar el segundo pacto con la nación de Israel, que es el Señor poniendo sus leyes, estatutos y comandamientos adentro de nuestro espíritu, para que nosotros rompíamos las leyes de él más nada. Y por eso dice así en el libro de el capítulo 10, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Dice, voy a empezar el primer versículo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, sigue hablando de sacrificios, porque eso es lo que fue abrogado, quitado, los sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se alleguen. Por eso fue que el Señor tuvo que mandar a su Hijo, que era un pacto más mejor, un sacrificio más mejor.
De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrán más conciencia de pecado. Y todavía tenemos conciencia de pecados. Por eso fue que el Señor mandó a su Hijo, Yahawashi. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando él en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postero, que es el primer pacto, que era ¿qué? El sacrificio de la ley, el sacrificio. Entonces el segundo pacto es las leyes puestas adentro de la mente de nosotros, del espíritu de nosotros. ¿Cómo puede ser la ley abrogada si el segundo pacto es que el Señor va a poner sus leyes adentro del espíritu de nosotros? Y fue sellado por la sangre de su Hijo. Por eso fue que él le dijo, por eso fue que el Señor le dijo esto a los 12 apóstoles. Este es el libro de San Mateo, capítulo 10 y versículos 5 y 6. Dice: a estos 12 envió Yahawashi, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entres. El Señor dijo que no vaya por los caminos de los gentiles o de los samaritanos, porque el Señor no estaba, este mensaje era solamente para la nación de Israel. Y cuando Pedro fue a Cornelio, Cornelio era el primer gentil que era un israelita en la mente de gentil, que el Señor estaba trayendo para atrás. Ese fue el principio del Señor traer para atrás a la nación de Israel en un tabernáculo, no tengo otras palabras, pero en un tabernáculo. El Señor estaba trayendo para atrás a la nación de Israel de entre medio de esas otras naciones. Por eso que el Señor le dijo que no vayas a los gentiles y a los de Samaria tampoco. ¿Por qué? Porque este mensaje que Él le dio a ellos no era para nadie, no era para ninguna otra gente, solamente la nación de Israel. Dice: mas id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Solamente a la nación de Israel. Y hay muchas otras escrituras que le dicen que el Señor solamente nació y murió para la nación de Israel. Con eso espero que hayan aprendido algo. Y el Mesías, Yahawashi, que el mundo ignorantemente llama Jesús, vino a la tierra para salvar a la nación de Israel, pero en estos tiempos solamente va a salvar a los elegidos de la nación de Israel. Y con eso le digo, Shalom.